Capítulo quinto. Los dilemas de los historiadores alemanes. La desaparición del fascismo. Alemania constituye un laboratorio interesante para estudiar la interacción entre la memoria del nazismo y la escritura de su historia. En este país, la emergencia de una conciencia histórica del genocidio de los judíos ha coincidido con la desaparición de la noción de fascismo del campo historiográfico. Pocos son los historiadores que han hecho un análisis comparado de los fascismos. Poquísimos los que aceptan hoy en día considerar al fascismo como un fenómeno de alcance europeo. Se trata esencialmente de algunos supervivientes de la historiografía alemana del Este, después del cambio de paso que ha dado lugar a una reunificación en el seno del mundo académico. Es la noción de fascismo que, más allá del Rin, parece constituir una especie de tabú. El fenómeno no es nuevo. Había señalado que desde 1988, por Timothy Manson, gran investigador que ha situado la historia comparada de los fascismos en el objeto de su obra. En un artículo significativamente titulado Whatever Happened to the Fascism, subraya una tendencia que se acentuó en el decenio siguiente, la desaparición en la historiografía alemana del concepto de fascismo. Los últimos 20 años han estado marcados en Alemania por 5 grandes debates, algunos exclusivamente internos a la disciplina, otros proyectados al exterior, hasta convertirse en grandes debates de la sociedad. El primero es la querella de los historiadores, que polarizó de 1986 a 1987 la atención de los medios, con un impacto considerable fuera de las fronteras alemanas. Durante el año siguiente, la correspondencia entre Martin Brossat y Saul Friedlander, que no pasó el umbral de las revistas y las publicaciones especializadas, pero que constituye una reflexión en la metodológica de gran importancia. En 1996, la controversia alrededor del libro de Daniel Goldhagen sobre los verdugos voluntarios de Hitler, que causaba furor con fuertes repercusiones en la escena internacional. Para terminar, las polémicas exclusivamente internas a la disciplina histórica y puramente germano-alemanas, suscitadas por la Historikertag de 1998, han sido seguidas por las agarradas alrededor de una exposición itinerante sobre los crímenes de la Wehrmacht. El primer debate, pues, iniciado en 1986 y 87 por las tesis de Ernst Nolte sobre el pasado alemán que no quiere pasar, su interpretación del nazismo como reacción a la Revolución Rusa y sobre todo su visión de genocidio de los judíos como una copia del genocidio de clase perpetrado por los bolcheviques fueron objeto de polémicas muy conocidas. Habermas ha sido el principal antagonista de Nolte, al que acusó de haber encontrado una manera cómoda de liquidar los daños, de normalizar el pasado y de disolver la responsabilidad histórica heredada de los crímenes del nacionalsocialismo. El segundo debate tuvo lugar un año más tarde, al amparo de los culebrones de prensa cotidiana y las pantallas de televisión. Un debate metodológico destinado a hacer un fuerte impacto en los ámbitos de la investigación. Publicada casi simultáneamente en alemán y en inglés, la correspondencia ya mencionada entre Martin Brossat y Saul Friedlander abordaba la espinosa cuestión de la responsabilidad histórica y de los límites de una historización del nazismo, revelando a la vez la fecundidad del diálogo y las diferencias de aproximación generadas por dos observaciones diferentes, una, la de un historiador alemán, y la de un historiador judío. Hay que subrayar que esta diferencia no constituye uno de los aspectos centrales de su correspondencia, no para etnizar el debate, sino para recordar las perspectivas epistemológicas diferentes que sustentan la posición del historiador, es decir, su inserción en un contexto social, político, cultural, nacional, memorial específico. Tercer debate. A mediados de los años 90, la obra del politólogo americano Daniel Goldhagen ha suscitado mucho más del medio universitario un vasto debate público sobre la relación de la sociedad alemana con el régimen nazi y sobre el grado de implicación de los alemanes ordinarios en la ejecución de sus crímenes. Si la tesis de Goldhagen
que presenta al genocidio judío como un proyecto nacional alemán, ha sido objeto de sólidas críticas por parte de la mayoría de los historiadores, también ha significado un momento importante de la confrontación de Alemania reunificada con el pasado nazi y la formación de una conciencia histórica, especialmente entre los jóvenes, en cuyo centro se inscribe Auschwitz. La aproximación funcionalista, que veía los crímenes nazis como el producto de una máquina asesina, impersonal y casi anónima, ha sido poderosamente sacudida por Goldhagen, que ha puesto el acento en la participación activa de los alemanes en esos crímenes, desplazando la atención de los campos de exterminio a las ejecuciones masivas por unidades especiales de los SS, batallones de policía y del ejército. Cuarto debate. En 1998, la tradicional cita de los historiadores alemanes, que tiene lugar cada 2 años, ha estado marcada por vivos debates sobre el pasado de su disciplina. El compromiso, es decir, la adhesión abierta con el régimen nazi de diferentes figuras punteras de la historiografía de posguerra, como Werner Conze, Theodor Schieder, antiguos maestros de muchos investigadores que dominan hoy la disciplina, ha sido objeto de revelaciones y críticas muy severas. Este congreso ha dibujado el perfil de una nueva generación, en el sentido histórico y no solo cronológico del término, según la definición de Mayhem, surgida a lo largo de la última década. En alguna medida era inevitable que, después de haber sido uno de los vectores privilegiados de la elaboración de una conciencia histórica y del auge de un vasto debate de la sociedad sobre el uso público de la historia, la comunidad de los historiadores se viese obligada a mirar su propio recorrido y a proceder muy honestamente y por tanto muy dolorosamente a su autocrítica. He aquí una identificación total entre juez e historiador, en un proceso en el cual los historiadores han erigido en jueces de sus ancestros y de su propia historia. Quinto debate. La exposición sobre los crímenes de Wehrmacht, organizada por el Instituto de Sociología de Hamburgo e inaugurada en el 95, tiene una historia larga y tormentosa cuya conclusión se podría fechar en el 2002. Resultado de un importante trabajo de investigación, esta exposición ha quebrado un lugar común anclado en la opinión pública alemana, según el cual el ejército no estaría implicado en los crímenes del nazismo, siendo la responsabilidad de manera casi exclusiva de los SS y de la Gestapo. Apoyándose en un vasto material ilustrado de imágenes y de documentos de la época, la exposición mostraba, por el contrario, que el ejército había perpetrado numerosas masacres de poblaciones civiles en la Unión Soviética, sobre todo en Ucrania y Bielorrusia, y en Serbia, al tiempo que participaba en la exterminación de judíos. Había estado en el centro de una guerra de conquista y de exterminación contra el comunismo, los pueblos eslavos, los judíos, los gitanos, guerra que se había radicalizado ante la resistencia soviética y que había tomado los rasgos de una guerra colonial y de una cruzada antisemita. Los millones de jóvenes soldados que habían servido con el uniforme de la Wehrmacht representaban al conjunto de la sociedad alemana con el cual mantenían contactos e intercambiaban informaciones. Mostrar la implicación de la Wehrmacht en el genocidio de los judíos significaba, pues, destruir el mito según el cual los alemanes no sabían. Las feroces polémicas suscitadas por esta exposición tuvieron su punto álgido en el 99, cuando sus detractores pudieron probar la presencia de algunos documentos falsos e imponer su clausura. Después del trabajo de una comisión de investigación independiente que rechazó cualquier alegación de falsificación y manipulación, la exposición por fin volvió a abrirse en el 2002, expurgada de fotos controvertidas, una mínima parte del conjunto de documentos, y acompañada de un nuevo catálogo que fue enriquecido por un importante aparato crítico. Estas conversaciones presentan características profundamente diferentes. Se trata, respectivamente, de 3 grandes debates de la sociedad que han sobrepasado ampliamente las fronteras de una disciplina científica, de una reflexión metodológica sobre la interpretación de un pasado que se sustrae a los procesos tradicionales de la historización, y por un fin, una crisis de identidad en el interior de una comunidad intelectual. Bien mirado, sin embargo, las 3 primeras controversias que constituyen también la premisa y el pedestal sobre el cual se han desarrollado otras, giran alrededor de una misma cuestión.
a saber, la singularidad histórica del nazismo y de sus crímenes. El reconocimiento de esta singularidad es ya postulado implícito de la mayoría de las investigaciones alemanas sobre el nazismo. No se trata aquí de poner en causa esta singularidad, que se puede admitir muy bien, que constituye desde varios puntos de vista una adquisición importante de la historiografía. En cambio, lo que merece ser subrayado es su colorario, es decir, las consecuencias problemáticas, a veces inquietantes, que han acompañado a este reconocimiento. En primera fila de estas recaídas negativas, precisamente hay que anotar la desaparición del concepto fascismo. Sobre esta cuestión crucial se tiene la impresión de que todos se han situado silenciosamente, pero con firmeza, al lado de Karl Dietrich, el historiador liberal conservador, que con más coherencia ha rechazado siempre la noción de fascismo. Desde hace más de 40 años opone su visión totalitarista de la Alemania nazi a las diferentes teorías del fascismo, categoría que para él solo es aplicable a la Italia de Mussolini. Algunos de sus discípulos rechazan incluso atribuir al fascismo el estatuto de concepto, reduciéndolo a una simple palabra de orden. Esta actitud no es nueva. En cambio, sí es nuevo que se adhiera a ella historiadores y politólogos que proceden de la izquierda. El primero, Wolfgang Krauschardt, defiende ahora la idea de totalitarismo que presenta como antagónica a la del fascismo. Dan Diner ha publicado recientemente una ambiciosa e interesante tentativa de comprensión del siglo XX, en la cual no recurre casi nunca a la noción de fascismo. El nacionalsocialismo aparece como un fenómeno exclusivamente alemán, completamente distinto e independiente del fascismo italiano, tanto en su contenido como en su forma, imposible aproximarlo a un fenómeno fascista de alcance europeo. En la mayoría de los casos, los historiadores que continúan utilizando la noción de fascismo son representantes de la escuela histórica de la antigua RDA, como Kurt Pasol, marxistas como Reinhard Kuhl o discípulos de la izquierda de Nolte como Wolfgang Wippermann. Entre los grandes historiadores de la RFA, la única excepción es Hans Mommsen, que reconoce la pertinencia de este concepto, aunque no utiliza nunca en el seno de su obra imponente y remarcable, pero que sin embargo no sobresale. Es significativo que la única obra disponible hoy en Alemania sobre los fascismos esté traducida del polaco y es de Jerzy W. Borgsa. Otro signo revelador de esta mutación en el paisaje intelectual es el abandono de la noción de fascismo por Ernest Nolte, que había contribuido a su difusión, célebre a principios de los años 60 gracias a un ambicioso libro donde interpretaba el fascismo como un fenómeno europeo del cual analizaba tres variantes principales: el régimen de Mussolini en Italia, el nacionalsocialismo alemán y la acción francesa. Hoy prefiere calificar al nacionalsocialismo de totalitario, intentando dar de él una explicación historiogenética. La Shoah y la RDA y el antifascismo. En el origen de este ostracismo conceptual existen, por supuesto, varios factores, se podrían señalar 4 al menos, ligados tanto a la evolución intrínseca de la investigación histórica como a una mutación del paisaje memorial de Alemania. El primero viene de los límites ya evidentes de las teorías clásicas del fascismo, sobre todo de las de inspiración marxista. Difícilmente nos puede hoy en día satisfacer una explicación del nazismo como expresión, según la fórmula canónica, de los sectores más agresivos del gran capital y del imperialismo alemán, o incluso, en términos más matizados, como el simple resultado de un cambio de la relación de fuerzas entre clases. Los límites de esta lectura ya están reconocidos, aunque, dicho sea de paso, las interpretaciones marxistas poco frecuentadas hoy en día son mucho más ricas y complejas de lo que se piensa. Los marxistas son los primeros que hablaron del fascismo en términos de totalitarismo, de policracia, de carisma, de psicología de las masas, etc. En diferencia, las bases de la clase del nazismo
corre el riesgo de llevar un impasse tan grave como la lectura del Estado hitleriano en términos rigurosamente clasistas. Si nadie puede seriamente pretender que las cámaras de gas se correspondían a un destino del capitalismo monopolístico alemán, su implicación en el sistema concentracionario nazi es incontestable, al igual que el sostén de las élites tradicionales al régimen nazi hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El segundo factor procede de la amplitud de las diferencias entre el fascismo italiano y el nacionalsocialismo, sobre todo en el plano de la ideología. El antisemitismo, que ocupa un lugar central en la visión del mundo y en la política nazi, está ausente en el fascismo hasta 1938, 16 años después de la llegada al poder de Mussolini. De una manera más general, las matrices culturales del fascismo italiano, la presencia en sus orígenes de un componente de izquierda, su exaltación del Estado totalitario e incluso su definición del nacionalismo, más espiritualista que biológica, revelan las diferencias tan profundas con el nacionalsocialismo que una visión monolítica del fascismo como fenómeno homogéneo, cuyas variantes nacionales fuesen solo superficiales, es a la fuerza cuestionable. Si estas lagunas y estos límites objetivos han favorecido al cuestionamiento del concepto de fascismo, un tercer factor que ha determinado su eclipse es de naturaleza esencialmente política. La noción de fascismo era un dogma para la escuela histórica de la RDA, en el contexto de donde las fronteras entre investigación e ideología, entre interpretación del pasado y apología del orden dominante, eran muy débiles. Tras la reunificación, esta noción ha desaparecido después de la demolición, en el sentido literal del término, de la escuela histórica que la defendía. Este proceso ha estado acompañado primero por una nueva puesta en causa, después por el rechazo radical de una noción, la de antifascismo, que aparecía más como una ideología de Estado que como una herencia de un movimiento resistente. En el estudio de la resistencia comunista, cuya amplitud quedó muy lejos de ser inapreciable, quedaba, como lo propio de la historiografía de la Alemania del Este, sometida a un fuerte control ideológico. El oeste se privilegiaba la posición en el seno del ejército, cuyo final fue atentado contra Hitler en el 44, mientras que la historia social tendía a poner este paréntesis incluso el concepto de resistencia, para desplazar la atención hacia diferentes formas de disensión o de inadaptación de la sociedad civil frente al régimen. Como lo ha sugerido Saul Friedlander, la consecuencia de la utilización de este concepto, que literalmente significa la inmunidad en un sentido biológico, era legitimar la visión lenitiva y apologética ampliamente difundida en el seno de la opinión pública desde 1945, de una sociedad civil alemana que, en el último análisis, era extraña a los crímenes del nazismo. Con el auge de los estudios sobre la vida cotidiana en la Alemania nazi, la resistencia perdía interés. Esta mutación era aún más fácil porque solo la historiografía de la RDA podía legítimamente considerarse heredera de una tradición antifascista y no los historiadores de la Alemania del Oeste, pertenecientes a lo que hoy es la corriente llamada la generación de Hitler Judgment. Y aunque menos sus maestros que dominaban la disciplina durante la era Adenauer y que a menudo se habían adherido al partido nazi antes del 45. Hay una diferencia fundamental con la historiografía italiana, cuyas querellas actuales proceden de la puesta en causa del paradigma antifascista, sobre el que se había reconstituido a partir del 45, pero este cuadro quedaría incompleto sin el otro elemento político. El concepto de fascismo en la sociedad alemana del oeste de los años 60 y 70 apuntaba más al presente que al pasado y servía para motivar las luchas contra las tendencias autoritarias de un sistema político nacido de las cenizas del Tercer Reich. Según la célebre fórmula de Adorno, el peligro que representaban las supervivencias del fascismo en la democracia era mucho más grande que la amenaza de una recaída en el fascismo. La solidez de las instituciones democráticas, cuya reunificación ha sido un test decisivo, ha mostrado el carácter datado y ya obsoleto de este concepto. Vayamos ahora al cuarto elemento, sin duda el más importante,
Lo que más ha contribuido al abandono de la noción de fascismo en el seno de la historiografía alemana es la emergencia de una conciencia histórica fecundada por la memoria de Auschwitz. El fascismo aparece como una categoría demasiado general para aprender Auschwitz. El carácter único de la exterminación de los judíos de Europa no puede ser asimilado por un concepto que ha sido también aplicado a la Italia de Mussolini, a la España de Franco, al Portugal de Salazar, a la Austria de Dollfuss, a la Rumania de Antonescu, etc. La noción de fascismo, escribe Dan Diner, con una fórmula cortante no permite llegar al núcleo de Auschwitz. El eclipse del concepto fascismo aparece así como el epílogo de un largo recorrido de la historiografía alemana que desemboca en una visión del pasado en cuyo centro se inscribe la Shoah, el punto fijo del sistema nazi, grabado por la irreductible unicidad. El encarnizamiento con el que los historiadores se han desembarazado del concepto de fascismo aparece así como una especie de nihilismo compensatorio por el que intentarían borrar el largo periodo durante el que sus precursores fueron incapaces de pensar y de investigar el genocidio de los judíos. Surge entonces una grave pregunta. La noción de totalitarismo, que ha conocido un renacimiento espectacular a lo largo del último decenio tanto en Alemania como en el resto de Europa, ¿sería más apta para asimilar esta singularidad? El desplazamiento de la comparación histórica entre el fascismo italiano y el nazismo a la relación entre el nazismo y el comunismo es más clarificador para conocer la naturaleza del régimen hitleriano y la singularidad de sus crímenes. El paralelismo del doble pasado totalitario de Alemania ¿llevaría a conclusiones de valor más heurístico? Se puede dudar. No se trata de cuestionar el valor de la noción totalitarismo, limitada pero real, ni de recursar la legitimidad de una comparación entre los crímenes del nazismo y los del estalinismo. El problema surge de la utilización que se hace de ello. ¿Por qué el totalitarismo y el fascismo se tendrían que pensar como categorías analíticas incompatibles y alternativas? ¿Por qué habría de atribuirse un alcance heurístico mayor a la comparación entre el nazismo y el comunismo que a la del fascismo y el nazismo? No se trata tampoco de negar la singularidad histórica de los crímenes nazis, porque la exterminación industrial de los judíos de Europa sigue siendo una característica exclusiva del nacionalsocialismo. Pero si las cámaras de gas no tienen equivalente fuera del Tercer Reich, sus premisas históricas, el antisemitismo, el racismo, el colonialismo, la contrailustración, la modernidad técnica e industrial, están ampliamente presentes con grados diferentes de intensidad en el conjunto del mundo occidental. Por lo tanto, la singularidad de los crímenes del nazismo no excluye su pertenencia, a pesar de todas sus particularidades, a una familia política más amplia, la de los fascismos europeos. Ahora bien, es precisamente esta hipótesis la que desde Historikenstraße, la calle de la historia, hasta los más recientes debates en torno al libro negro del comunismo. Así hemos asistido, a pesar de las adquisiciones incontestables de la investigación, al retorno de un consensus antitotalitario, que ha retomado las palabras de Habermas a propósito de la Alemania antes del 68, suponía un a priori antifascista. En resumen, el eclipse del fascismo se debe a la unión de dos tendencias. Por una parte, ese consensus antitotalitario liberal y antifascista. De otro lado, la emergencia de una conciencia histórica fundada en la memoria de la Shoah y el reconocimiento de su singularidad. En Italia, estas tendencias han sido impulsadas por ciertas corrientes de la historiografía que, intensamente amplificadas por los medios de la península, han teorizado una diferencia radical entre fascismo y nazismo para rehabilitar el nazismo y criminalizar el antifascismo. El fascismo italiano, afirma Renzo de Felice, en una entrevista que provocó gran escándalo, queda fuera del cono de la sombra del Holocausto. Este fenómeno perverso, el reconocimiento de la singularidad del judeocidio, que actúa en Alemania como vector de formación de una conciencia histórica, en Italia como pretexto de rehabilitación del fascismo, es una fuente permanente de malentendidos y de ambigüedades.
Los riesgos de estas tendencias son los que Martin Broszat ya había anunciado al comienzo de su correspondencia con Saul Friedlander y que hoy en día éste reconoce, al menos en parte, un aislamiento del pasado nazi que impidiera captar sus vínculos con los otros fascismos europeos y, de una manera más general, con el modo civilizador del mundo occidental. Reconocer estos vínculos no significa normalizar o rehabilitar el nazismo, sino más bien desnormalizar nuestra civilización y volver a poner en cuestión la historia de Europa. Si hay algún alemán, un Sonderweg alemán, no explica los orígenes del nazismo, sino su final. Dicho de otra manera, la singularidad de la Alemania nazi se debe a su síntesis, desconocida fuera, entre varios elementos: antisemitismo, fascismo, Estado totalitario, modernidad técnica, racismo, eugenismo, imperialismo, contrarrevolución y anticomunismo, aparecidos en el conjunto de Europa a finales del siglo XIX y poderosamente desarrollados por la Primera Guerra Mundial a escala del continente. Este aislamiento corre el peligro de alejar la historiografía alemana de las principales corrientes de la investigación internacional, donde la legitimidad del concepto de fascismo como tipo ideal es admitida de manera general. Innumerables son los historiadores que en los últimos años han hecho y hacen uso de ello. Lo que es más, el rechazo de la noción de fascismo y por consiguiente de antifascismo no hace más que volver a plantear la eterna pregunta de las relaciones entre historia y memoria. Abre un hiato radical entre la historización actual del nacionalsocialismo y la percepción de sus contemporáneos y la percepción que sus contemporáneos tenían, cuando el fascismo, antes de ser una categoría analítica, era un peligro contra el que había que luchar, y cuando el antifascismo, antes de convertirse en una ideología de Estado, constituía un ethos compartido por la Europa democrática, y en este contexto, por la cultura alemana en el exilio.